Buenas noches, amantes del terror. Les damos la bienvenida una vez más a su canal, Relatos del Más Allá. En esta ocasión, les traemos unas historias sumamente aterradoras que sabemos les harán tener pesadillas cuando vayan a dormir. Si ustedes quieren ser los protagonistas del siguiente video, nos pueden enviar sus historias a nuestros datos de contacto que aparecen en pantalla y en la descripción de este video. Les agradeceríamos mucho que nos apoyen dejando un like y suscribiéndose a nuestro canal si nuestro contenido es de su agrado. En serio, les agradecemos mucho todo el apoyo que nos brindan. Muchas gracias. Y recuerda, el terror podría estar más cerca de ti de lo que crees. Comenzamos. Hola, buenas noches. Les agradezco el espacio para contar mi relato. Verán, yo soy representante inmobiliario, o sea que básicamente me dedico a vender casas. Digamos que soy el intermediario entre el cliente y el dueño, explicado de manera resumida. Pues en una venta como cualquiera, me estaba haciendo cargo de encontrar al cliente correcto para vender una casa bellísima, muy grande y con detalles y acabados hermosos. Era una casa sumamente lujosa y, por ende, también tenía un costo bastante alto. A pesar de ser una propiedad que por el precio pensaríamos sería difícil o tardado de vender, no fue así sorpresivamente. La persona que la adquirió compró incluso la mayoría de los muebles que aún tenía también. Hubo algunos que no le agradaron y que regaló. A mí me ofreció varios cuadros que tenía esta casa. Yo, por no despreciarlo, acepté la mayoría y tuve especial agrado en aceptar uno que me causó mucha intriga al mirarlo. Se trataba de una pintura que mostraba a un hombre de espaldas parado sobre un puente y debajo de ellos había un río prácticamente negro. Es difícil explicarlo, pero al mirarlo te causaba una sensación de ansiedad y suspenso. A pesar de eso, me sentí conectado y atraído por llevarla a mi casa. En mi hogar, la colgué justo al centro de mi sala, y cada que algún invitado llegaba, me hacían comentarios de que no les agradaba mi pintura, pues tenían la sensación de que al verla les daba miedo e incomodidad. Yo simplemente me reía, pues pensaba que estaban exagerando. A mí me gustaba el tono elegante que exaltaba al estar exhibida ahí. Tal vez suene raro, pero a la gente que criticaba mi pintura ya no le permitía entrar a mi casa de nuevo. Era como si me incomodara su presencia, pero iba más allá de una simple sensación de desagrado. Sentía como si algo me hiciera aborrecerlas. Eso, directamente, me fue aislando poco a poco de mi círculo social, hasta el punto que dejé de ver a mis amigos y mi familia. Sé que suena exagerado, pero me volví dependiente de estar en casa y apreciar la mayor parte de mi día esa pintura. A veces pasaba horas viéndola. No sé qué tenía o qué era lo que hacía que me atrajera tanto mirarla. No les miento, tal afición hizo que perdiera mi trabajo, que dejara de comer en algunas ocasiones. Me estaba volviendo una estatua en casa, solo parado mirando el cuadro. No sé cómo explicar lo siguiente, pero, a pesar de mirar tantas horas ese cuadro, me era imposible notar que estaba sufriendo cambios en él. No lo percibí hasta que mi madre, quien llegó de visita y por obvias razones no podía correr de mi casa, llegó y me preguntó por qué tenía un retrato mío tan tenebroso en la sala. Le dije que no era yo, que era una pintura que me habían regalado. Cuando me acerqué al cuadro y lo vi de frente, quedé estupefacto al mirar justo lo que decía mi madre. Era yo la persona que estaba retratada en esa pintura, pero parado mirando al frente y el río que antes era negro ahora tenía un color rojo intenso como si se tratara de sangre. ¿Qué estaba pasando? No podía ser posible algo así pues hacía unos momentos era totalmente diferente. De pronto, sentí una tremenda tristeza y miedo y muchas ganas de llorar. Al no entender ese suceso, mi madre me abrazó y me empezó a preguntar qué era lo que sucedía. Yo me sinceré con ella y le expliqué todo lo que había estado pasando desde que tenía esa pintura. Ella, sin dudar, me dijo que teníamos que quemarla. Yo accedí.
Era como si al entender la realidad hubiera despertado de un trance. Al momento de estarla quemando, era como si me estuvieran quemando a mí. Sentía como la piel se me derretía a la par. Me tiré al piso y comencé a gritar del dolor. No fue hasta que quedó totalmente consumido el cuadro en que yo dejé de tener esa horrorosa sensación. A partir de ahí, todo volvió a la normalidad. No sé qué fue lo que sucedió, pero agradezco el que mi madre apareciera para salvarme de eso. Sé que es extraño lo que cuento, pero así sucedió. Espero no le pase a alguien más algo parecido. Me da gusto escribirles y por fin tener el espacio para contar mi curioso relato. Sé que lo que les contaré será muy complicado de creer, así que espero tengan la mente abierta para que no les parezca tan loco lo siguiente. Miren, cuando yo tenía 9 años, tuve un accidente muy fuerte donde sufrí un golpe en la cabeza lo cual me mantuvo en un coma por 2 meses aproximadamente. Cuando desperté, al abrir los ojos no sabía qué estaba pasando, pero solo miré a una mujer y a un hombre desconocidos a mi alrededor llamándome con un nombre diferente al mío. Lo último que recordaba era haberme ido a dormir una noche después de haber cenado con mis padres, los cuales no eran quienes estaban ahí. Cuando llegaron doctores empezaron a revisarme y a hacerme algunas preguntas las cuales no pude responder porque aún me sentía muy débil. Horas después estas personas se me acercaron de nuevo, preguntando cómo me sentía y diciendo que era un milagro que ya hubiera recuperado la conciencia. Yo, desorientada, les pregunté quiénes eran ellos, diciéndoles que no los conocía y pregunté enseguida por mis papás. Al escuchar eso se asustaron y llamaron a los doctores. Cuando estos entraron a la habitación les dijeron que yo no los reconocía. Me volvieron a revisar, me hicieron de nuevo varias preguntas, y dieron por hecho que estaba pasando por un cuadro de amnesia. Supuestamente había perdido la memoria y por ello no reconocía a nadie. Yo comencé a gritar y a decir que no tenía eso, que no había perdido la memoria, que simplemente esas dos personas no eran mis padres y que no los conocía. Tanto los doctores como mis supuestos padres me explicaron todo esto que acabo de contarles, que había tenido un accidente y que estaba despertando de un coma y que era probable que poco a poco recuperaría la memoria. Nada de eso parecía tener sentido, nada era como ellos decían, estaba aferrada en que quien decían que yo era, no era verdad. Por varios días mientras me tenían en observación, mis supuestos padres me contaron cómo había sido mi infancia, donde había nacido y muchos más datos míos y de ellos tratando de hacerme recordar. Yo, por mi parte, les conté acerca de mi verdadera familia o al menos de la que recordaba. Pero toda esa teoría se vino abajo cuando al verme en un espejo me di cuenta de que no era yo a quien miraba, pues estaba en el cuerpo de otra niña, de la misma edad pero nada parecida a mí. Fue un shock tremendo e inexplicable. Recuerdo que me desmayé y al despertar seguía en esta realidad ajena a la mía de la cual no podía escapar. Eso no fue lo único, pocas horas después escuché el año en que estábamos. Eso pasó en el 2008, pero mis últimos recuerdos antes de despertar del coma fueron viviendo en el año 2003. Desde entonces nada ha sido sencillo. He estado yendo a psicólogos y psiquiatras que no han tenido ni tendrán la respuesta de lo que me pasó, pues ellos no me creen ni entienden la magnitud de lo que he vivido desde entonces. Aunque he aprendido a querer a mis nuevos padres, sé que yo no soy quien piensan, pero últimamente ya solo he tratado de vivir esta vida que no es por completo mía. Gracias por escuchar mi relato. Sé que no es sencillo ni de creer ni de entender, pero esta es mi realidad ahora. Agradezco su atención.